Muy buenas tardes. Un saludo muy cordial a las personas que siguen esta transmisión por el Facebook Live de Surcos. El próximo 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y la ocasión es más que propicia para informar, discutir y analizar sobre la situación de las comunidades y pueblos indígenas de Costa Rica en la actualidad. En nuestro país, la ley indígena, aprobada en 1977, establece que los territorios indígenas son de uso exclusivo de los pueblos originarios y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo reconoce su derecho al territorio y a la autodeterminación. No obstante, la recuperación efectiva de estas tierras para las comunidades indígenas continúa dependiendo en gran medida de procesos impulsados por las propias comunidades, muchas veces en contextos de violencia e inseguridad y con muy escaso apoyo institucional. El foro de hoy ofrecerá un panorama actualizado sobre la situación que enfrentan estos pueblos, caracterizada por agresiones contra personas recuperadoras, amenazas, procesos judiciales cuestionados, retrasos en la restitución de tierras y el incumplimiento de las obligaciones nacionales e internacionales asumidas por el Estado costarricense en materia de derechos de los pueblos indígenas. Este foro es organizado por la Alianza por una Vida Digna, el medio digital Surcos, el proyecto Geografía y Diálogo de Saberes de la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica y el programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social de la misma universidad. Titulamos este foro ¿Qué está ocurriendo en las comunidades indígenas de Costa Rica? Y pretende ser, como mencioné, un espacio para analizar algunos de los conflictos y situaciones más relevantes que enfrentan actualmente estas comunidades. La actividad cuenta con la participación de las siguientes personas panelistas. Lenner Figueroa, quien es integrante de la organización Ditso Iriria, Aconuk Huacpa de Salitre. Byron Reyes, quien es representante de la recuperación de San Andrés en el territorio Broran de Terraba. Marco Nilacayo, de la organización Maleco Li Uroteca, quien todavía no se ha incorporado a la actividad, probablemente por problemas de tipo técnico, pero esperamos que lo haga posteriormente. Y María José Cabezas, quien es psicóloga con enfoque social y experiencia en trabajo con pueblos originarios. Agradecemos a la panelista y a los panelistas por haber aceptado nuestra invitación a participar en este foro. Igualmente agradecemos a Heisel Garro por su apoyo con la logística del evento y a Mauricio Álvarez de la Universidad de Costa Rica por su participación en la organización de la actividad. Asimismo, saludamos cordialmente a todas las personas que siguen la transmisión a través del Facebook Live de Surcos. La dinámica del foro será la siguiente. En primera instancia, cada panelista hará su exposición y posteriormente pasaremos a un espacio de preguntas y comentarios por parte de la audiencia. Les invitamos a colocar sus preguntas y sus comentarios en el chat del Facebook Live de Surcos. Sin más preámbulo, le doy la palabra a nuestro primer panelista, Lester Figueroa, para que haga su exposición. Bienvenido, Lester. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es Lesner Figueroa, soy del clan Tuareg y pertenezco a la organización propia Dixoiriria Conohuac de Salitre. Bueno, yo intenté resumir lo que está pasando en nuestro territorio en pues algunos puntos, a ver si pues me da el tiempo. En primer lugar, bueno, lo que tenemos que es el estado con respecto a las tierras, ¿verdad? Y a lo que es el cumplimiento de la ley indígena y el convenio 169, que en este sentido pues no hemos logrado absolutamente nada, el Estado tampoco ha cumplido nada. eh, las tierras siguen en posesión ilegal, ¿verdad? No se ha logrado nada a pesar del famoso plan RTI, Plan de Recuperación de Territorios Indígenas que promueve el gobierno, que ha promovido todos estos gobiernos y este también. Eh, En ese caso, pues nosotros seguimos convencidos que pues las tierras recuperadas, si no lo hubiéramos hecho, recuperar estas tierras, pues definitivamente hubiéramos estado peor. Y esto también tiene que ver con los límites, que son pues
partes de tierra territorio que el Estado también dejó fuera de lo que el Estado reconoce y que estamos también reclamando, ¿verdad? Hasta el momento no ha habido ningún cambio en cuanto a este asunto. Este gobierno no ha tenido el más mínimo acercamiento hacia la organización. Se ha, nada más acercado en algunas ocasiones al territorio, a otros entes, por ejemplo, como la Asociación de Desarrollo, así, pero con otras políticas, pues, ajenas, ¿verdad? Tipos proyectos y demás, pero nada con lo que tenga que ver eh, no sé, avances sustantivos en cuanto a la devolución de la tierra y el cumplimiento de la ley indígena, ¿verdad? En este caso, cabe resaltar, ¿verdad?, que la ley indígena ya este año que viene va a cumplir 50 años, ¿verdad? Y que tras 50 años no ha pasado absolutamente nada y pues seguimos peor, ¿verdad? Ya como les comenté, este estado no ha hecho absolutamente nada en cuanto a ese tema en específico. Y por el contrario, en cuanto a lo que es la política propia del territorio, nosotros hemos estado en una lucha por eh, fortalecer nuestra organización propia, ¿verdad? Que no está de más decir que el Estado no reconoce la organización propia de los pueblos y por ahí pues nosotros nos hemos tomado la tarea de fortalecer todo lo que es las estructuras propias del pueblo bribri en cuanto a lo que es autoridades tradicionales, personas que trabajen en la organización, que tengan algún rol, ¿verdad? Todo este tipo de cosas que diría que son cuestiones administrativas de de los pueblos y que trabajan en la organización propia. En eso hemos estado trabajando. Además, hemos fortalecido fuertemente lo que es las prácticas milenarias de nuestro pueblo, ceremonias, actividades culturales y todo es, formación de autoridad de nuevos cargos tradicionales y todo esto, pues ha sido parte de la vida cotidiana de nuestro pueblo. Y por último, nuestro territorio o el territorio de Salitre está bajo lo que es las medidas cautelares, ¿verdad? Las MC 3221-12, que fueron dictadas en el 2015 y que hoy ya serían que 11 años y que a pesar de eso, ¿verdad? No se ha cumplido absolutamente nada. Las medidas cautelares tienen un protocolo de implementación de las medidas cautelares y hasta el momento el Estado tampoco ha cumplido ni siquiera el protocolo de implementación de las medidas cautelares, ¿verdad? Todo esto, pues, como les dije, eh, nos convence cada vez más de que los movimientos de la organización propia, desde la organización comunitaria, son necesarios para poder seguir adelante, porque ante esto también, ¿verdad? Tenemos lo que es el rol del Poder Judicial, que ha jugado un rol, pues, contrario, la impunidad, no solo en el caso del compañero asesinado Sergio Rojas, sino en muchos casos relacionados a la defensa de la tierra. Este, tampoco se ha logrado nada desde esas instancias y que tampoco han habido cambios sustantivos en cuanto al Poder Judicial específicamente, ¿verdad? Lo último que salió fue la Ley de Acceso a la Justicia en el 2018, pero que nosotros decimos que esta ley no tenía como un presupuesto, porque muchas veces ponen como excusa que no hay un presupuesto para atender todo lo que tenga que ver, ¿verdad? Los asuntos logísticos, administrativos y demás de esta ley. Y siguen el acceso de los pueblos indígenas a la justicia, pues sigue lejos de ser pronta y cumplida. Entonces, pues eso es a grandes rasgos los que tenemos en el territorio y que pues lamentablemente el Estado ha sido ausente y creo que más allá de conmemorar un Día Internacional de los Pueblos Indígenas, debería ser algo más sustantivo, que no sé, diría que más bien que signifique algo para los pueblos, devolver alguna tierra, no sé, hacer algún trámite para que esto pueda avanzar, voluntad política y todo esto, ¿verdad?
Entonces, por ahí estamos nosotros trabajando, ¿verdad? Tenemos, solo para comentarles rápidamente, tenemos unas páginas en redes sociales donde hemos estado compartiendo material eh, al respecto del marco del Día Internacional de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, como para tratar de desviar un poco esta forma de romantizar el Día de los Pueblos, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, ¿verdad? Entonces, pues, por ahí seguimos trabajando y esto sería lo que tengo en cuanto a lo que es el territorio. Muchas gracias y pues ahí estamos. Muchas gracias, don Lesnes, por su intervención. Probablemente ahora en la etapa de preguntas vendrán comentarios y preguntas para usted para que se extienda un poco más en la experiencia que están teniendo. Le cedo la palabra ahora entonces a Byron Reyes para que nos haga su presentación. Bienvenido, Byron, adelante. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Byron Reyes. Soy de la comunidad indígena de Terra y de la recuperación de Finca San Andrés. También participo en un espacio que se llama la Coordinadora de Lucha Sur-Sur, donde nos encontramos compañeros recuperadores de diferentes territorios. Y, y de hecho ahí conversamos un poco sobre las particularidades de las recuperaciones. Cada recuperación tiene su particularidad. Ninguna se parece a la otra. Hay unas que son relativamente fáciles, otras que se complican, otras de mucha violencia. En el caso de Finca San Andrés, la particularidad es que la recuperación se le hace no a un no indígena, sino a la Asociación de Desarrollo de Terra. Eh, Esta recuperación se hace el 15 de junio del año 2015. Y para hablar un poco del contexto, por qué se da? En el 2006 y 2007, el Estado hace una devolución de una finca que se llama Finca Volcancito y se la entrega a la Asociación de Desarrollo de Terra y esta reparte esa finca a gusto y placer de la asociación. En la actualidad, esa finca, la mayoría ha vuelto a manos de personas no indígenas. Y entonces, en el año 2015 que se hizo la recuperación de Finca San Andrés, era para evitar que se volvieran a dar este tipo de situaciones, que una finca que es comprada para devolvérselas a los indígenas, en la actualidad, la mayoría ha vuelto a manos de personas no indígenas. Eh, en el año 2013, el presidente de la Asociación de Desarrollo, cuando se da cuenta que también van a comprar o que ya está pagada la finca conocida como Finca San Andrés, ingresa con un grupo de personas y la mayoría de esas personas son personas no indígenas y se apoderan de la finca por diferentes presiones que se dan. La policía llega a la finca, estas personas abandonan, salen huyendo, dejan la finca y entonces en el 2015, eh, más o menos un grupo de 40 familias toman la decisión de retomar Finca San Andrés, pero para recuperársela a la Asociación de Desarrollo, para que ésta no tenga la opción de volverla a repartir como hizo con Finca Volcancito, que prácticamente lo que se hizo con eso fueron negocios. Y entonces es por eso que en el 2015 estas familias toman la decisión y dicen, no, vamos a ingresar y vamos a recuperar esta tierra y a cuidarla para que no sea repartida a personas no indígenas. A partir de ese momento, eh, el presidente de la Asociación de Desarrollo se ha dedicado a presentar denuncias, presentó una denuncia en el 2016 eh, contra varios compañeros recuperadores, una denuncia que fue desestimada y archivada.
Sin embargo, ha venido un asedio que, por ejemplo, a Finca San Andrés no se le permite a las personas poner electricidad, no se permite abrir un camino, porque uno va a hacer el trámite y lo que le dicen aquí hace falta la carta de la Asociación de Desarrollo. Cuando uno llega a la Asociación de Desarrollo, lo que dicen es, no, esa finca está en conflicto y no podemos dar ningún tipo de permiso. Entonces, lo que se ha logrado en Finca San Andrés, los pequeños acueductos, los caminos, han sido autogestionados. Las personas se han organizado, tenemos un salón comunal que lo trabajamos entre nosotros, tenemos un pequeño acueducto que lo trabajamos entre nosotros, los caminos los hacemos nosotros, porque la Asociación de Desarrollo, más bien lo que se ha dedicado es a obstaculizarnos todo lo que nosotros pues estamos haciendo. Lo último fue que hace como un mes y medio, tuvimos que emitir una alerta temprana porque aún después de 11 años de haber ingresado a Finca San Andrés, la Asociación de Desarrollo mantiene que son ellos los que tienen que repartir esa finca. Y hicieron una reunión donde dijeron que iban a ingresar a remedir las fincas y a las personas les iban a cortar las parcelas que tienen para dárselas a otro. Entonces, fue por esta razón que nosotros emitimos una alerta temprana para evitar algún tipo de conflicto. Y como bien lo decía Lesner, la comunidad de Terraba también tiene una medida cautelar. Y entonces lo que hicimos fue como apelar a esta medida cautelar para evitar alguna confrontación con la Asociación de Desarrollo. ¿Cuál es el interés? El interés, y ha sido mencionado por ellos, es que como esa es una finca que pega con el río Terra, es hacer un quebrador. Y actualmente nos hemos dado cuenta también de que hay un interés de un proyecto para una planta de tratamiento de residuos en Finca San Andrés, en una parte de Finca San Andrés. Entonces, ellos buscan la forma de cómo sacarnos a nosotros, porque saben que no vamos a permitir este tipo de proyectos que no traen absolutamente ningún beneficio a la comunidad y por el contrario va a traer bastante daño ambiental. Entonces, esa es a grandes rasgos la situación que hemos vivido en Finca San Andrés. Como le digo, ya son 11 años que tenemos de estar ahí. La gente tiene sus casas, ya hay niños que han nacido dentro de Finca San Andrés, ya es una comunidad. Aunque le seguimos llamando Finca San Andrés, es una comunidad que tiene su área comunal, que tiene su placita, digamos, toda una dinámica. Ahí la gente tiene sus siembros, de todo. Entonces, sin embargo, cada vez son 11 años, ya es una situación hasta psicológica de los compañeros y compañeras que habitan ahí de que no han tenido paz. O sea, hay compañeras y compañeros que han fallecido en Finca San Andrés que nunca pudieron tener un servicio de electricidad porque la ADI no quiso firmarles un documento. Entonces, es lamentable que la lucha la tengamos que dar hasta con las mismas instituciones, en este caso con la ADI, que más bien debería estar al servicio de la población indígena. Está claro que la Asociación de Terra, por el contrario, trata de beneficiar siempre a los finqueros y ha estado del lado de los finqueros. En vez de buscar cómo recuperar las tierras que están en manos de no indígenas, quiere ir por las tierras que están o que han sido recuperadas por los mismos indígenas. Entonces, esa es la situación así a grandes rasgos de lo que estamos viviendo aquí en la comunidad de Terra y específicamente en Finca San Andrés y las otras recuperaciones también.
Muchas gracias, don Byron, por su presentación. Luego tendremos más tiempo de extendernos en algunos de estos puntos que usted ha tocado. Le doy la palabra ahora a María José Cabezas para que haga su exposición. Adelante, María José, bienvenida. No. Buenas tardes y gracias por la invitación. Yo voy a precisar tal vez igual algunas ideas y también hacer un poco de memoria, ¿verdad? Porque si bien también, bueno, los compañeros lo acaban de exponer y qué es lo que está pasando, pues definitivamente esto no es, o sea, esto es algo que tiene un camino, digamos, muy recorrido y muy largo. Cuando una viene a estos espacios, ¿verdad? Siempre quisiera como venir a conversar de cómo ojalá la violencia haya cesado, pero en realidad no son ¿verdad? Ni décadas, ni nada, son siglos, ¿verdad? En realidad de que los pueblos y los compañeros vienen denunciando y sin embargo siguen acá. Como lo expusieron, la violencia continúa, no solamente en cantidad, sino en cualidad. Yo quiero, ¿verdad?, como volver sobre un informe que hizo la Coordinadora de Lucha Sur-Sur, que es un informe que recogía, ¿verdad?, o recoge muchas de las agresiones y las sistematiza y nos ayuda como a dimensionar, ¿verdad?, y a contextualizar qué es lo que, bueno, a contextualizar esta violencia eh, de violencia racista por la que pasan los pueblos. Eh, y en este informe, en el tercer informe sobre agresiones, ¿verdad? Había una denuncia de que la violencia no solo, bueno, seguía, sino que se estaba judicializando, ¿verdad? Para ese momento el número de incidentes en contraste a años anteriores eh, habían bajado, sin embargo, más bien a través de los aparatos judiciales esa violencia seguía vigente y siempre desconociendo, ¿verdad?, la misma ley. Pues sabemos que la ley es clara, los territorios le pertenecen a los pueblos originarios, los pueblos indígenas, y como suele suceder, el problema no está en lo que dice la ley. De hecho, respetar y garantizar estos territorios por parte del Estado está legitimado y amparado, como ya lo dijeron en acuerdos como el Convenio 169 de la OIT y las leyes nacionales, en específico la ley nacional, perdón, la ley indígena de 1977. Además, y más importante, de ser legitimados por la cultura y la historia de los pueblos originarios. Yo creo que también es importante detenerse en lo que entendemos como territorio, pues cuando los ICUAS o personas no indígenas escuchamos estos términos, es probable que lo llenamos con la palabra, o sea, llenamos la palabra con nuestros propios sentidos y significados. Pero la tierra no es equivalente al territorio, pues el territorio está íntimamente ligado y es constituyente a la vida de los pueblos originarios, su cultura y su espiritualidad. Es decir, las personas que tal vez vivimos en las zonas urbanas, de ahí. No sabemos si, digamos, podemos, sobre todo las personas más jóvenes, si podemos aspirar o no a tener casa, entonces tenemos una relación con nuestros territorios muy distinta y yo creo que es importante justamente también tomar en cuenta y como personas no indígenas tener una escucha mucho más clara y más fina de que la relación con los territorios para los pueblos es muy importante porque ahí se desarrolla su vida comunitaria. Actualmente nos encontramos más bien en una coyuntura que aunque no podría yo afirmar que ningún otro gobierno haya sido un aliado en caminar a respuestas efectivas para reconocer y garantizar el derecho de los pueblos a su territorio, lo cierto es que en este momento la desidia, ¿verdad? Es tal es tal y el desconocimiento con el que, bueno, digamos, desconocimiento con el que se maneja este gobierno aún es mucho más preocupante y delicado. El gobierno anterior, ¿verdad? Del expresidente Rodrigo Chávez, desde muy temprano dejó muy clara su posición al o sea, haber coordinado una reunión con la mesa técnica, con la Asociación Multiétnica Pluricultural de Buenos Aires y voy a dar un ejemplo porque, de nuevo, creo que es muy importante volver sobre estas memorias, que tal vez no había sido tan claro, digamos, ni tan crudo, ¿verdad? La posición eh, así tan abiertamente pública que tiene ahora este gobierno, pero en ese espacio el asesino del brother Jerry Rivera, Luis Eduardo Varela, confesó el asesinato
¿verdad? Del compañero, hizo apología inclusive del delito y emitió un discurso de odio en medio de aplausos del público presente. Y allí los representantes del gobierno no hicieron nada, aun cuando son funcionarios públicos, fueron funcionarios públicos y tienen un deber de denunciar los delitos. Em, es allí cuando en un acto público y gubernamental, el mismo Estado a través de sus representantes revictimizó una vez más, ¿verdad? Y nuevamente a la familia de Jerry y con eso a los pueblos que están, ¿verdad? Sosteniendo el proceso de las recuperaciones. En un periodo similar, inclusive, el ex Rodrigo Chávez se atrevió a decir que los pueblos eran a ver, se te iba a decir que los procesos de recuperación del territorio constituían una actividad delictiva y señaló a los pueblos como los responsables. Aquí también cito el informe porque hace un análisis, ¿verdad? Que justamente para el Ejecutivo la violencia contra los pueblos originarios nació en los procesos de recuperación de tierra-territorio, más no en las condiciones estructurales y omisiones del propio Estado costarricense que ha violentado sistemática, históricamente a estos pueblos. ¿Verdad? También desligándose de esa posibilidad eh, de poder, como decían los compañeros, de poder reparar eso, tener, ¿verdad? Justamente voluntad política. En este informe yo quería como, ¿verdad? Solo para que nos hagamos como una idea, quienes no han estado como tan cerca de estos procesos, pero en un año, ¿verdad? Durante el 2022 había recopilado, ¿verdad? Y registrado 58 agresiones que van desde amenazas de muerte, invasiones a recuperaciones, portación de armas, la omisión policial, ¿verdad? De nuevo, no solo se trata del conflicto entre los pueblos y las personas no indígenas que están cerca de las comunidades, sino podemos ver y hemos visto cómo los aparatos o el aparato estatal a través de la policía, el poder judicial, ¿verdad? Y muy claramente en el poder ejecutivo eh, siguen violentando y son actores directos, ¿verdad? En no resolver este conflicto o en otros casos hasta exacerbarlo, ¿verdad? También registraban agresiones físicas, hostigamiento, bueno, un montón de cosas. Y yo creo que también cabe la pregunta más bien que si hay un marco jurídico y legal que debe resguardar a los pueblos y garantizar acciones que reduzcan y eliminan la violencia racista, porque aún después de siglos de resistencia parece que esto no avanza, ¿verdad? Como consideramos que debería ser. Desde mi perspectiva, yo creo que además estamos en una coyuntura donde el sistema se recrudece con la mayoría de las personas, pero en el caso de los pueblos es mucho más claro. Y me parece que la lucha de los pueblos originarios no se reduce a la idea que tengamos, como dije, de territorio. En un contexto como este, más bien donde el sistema capitalista se agudiza y busca soluciones desesperadas hasta para mantenerse como, entre comillas, sostenible en medio de una crisis climática, el orden sociopolítico y económico requiere recursos. De manera que son los pueblos originarios los que están haciendo frente a la expansión desmedida del capitalismo y no solo en términos del territorio, pues la disputa también es por las formas de vida. ¿Verdad? Como que yo no quisiera dejar la idea que solo se trata, digamos, de los territorios, sino que también los pueblos, ¿verdad? Han demostrado que el único desarrollo posible, digamos que sostenible, pero bueno, posible, eh, tiene que ver o es cuando nuestra visión del mundo no parte de que nuestra especie está por encima del planeta que más bien nos está sosteniendo la vida, sino que somos y formamos parte de la red de la vida. Desde hace siglos los pueblos han reproducido la vida misma, ¿verdad? Y su materialidad sin entrar en disputa con esta red. De manera que más bien su existencia es una constancia para el mundo occidental de que otros mundos ya son posibles y que eso continúa en disputa, que no tenemos una única forma de hacer la vida como sociedad y yo creo que eso pues al sistema no le funciona, es incómodo, pero de nuevo yo creo muchísimo en esto, nos demuestran que estos mundos ya existen, estos otros mundos que decimos que son posibles ya existen y por eso también en términos más amplios, digamos,
em, sigue esta violencia vigente, ¿verdad? Porque además en la expansión del capitalismo la idea es absorber estos territorios y formas de vida, ¿verdad? Que digamos, para las personas no indígenas nos pueden parecer como alternativas y que son contrahegemónicas también. Entonces, eso es lo que yo quería aportar. Muchas gracias, María José, por tu exposición. Aún no se nos ha unido Marconi Lacayo, debe haber tenido problemas técnicos con la conexión. Entonces vamos a pasar a una segunda sesión. Si quieren, Lene, Byron y María José pueden abrir su video y su micrófono para pasar ahora pues a una conversación. eh, Bien, yo creo que es muy importante, muy fuerte, muy dramático estos testimonios que hemos escuchado y el planteamiento de María José, ¿verdad? Donde retomo este concepto de que cuando hablamos de otros mundos posibles frente a este capitalismo salvaje y esta barbarie que estamos viviendo, pues ya esos otros mundos posibles se están dando precisamente en estas comunidades de pueblos originarios que nos enseñan día a día la dignidad y que nos enseñan las prácticas del buen vivir. Yo quería preguntarles a Lesner y a Byron sobre las coordinaciones o entrelazamientos que existen entre entre las luchas de ustedes, de las diferentes comunidades indígenas. Creo que Lesner mencionó algo, pero me gustaría tal vez que elaboraran un poco más sobre eso. ¿De qué manera coordinan? ¿Cómo entrecruzan sus luchas, las luchas que están efectuando y hasta qué punto las luchas son muy similares o diferentes en cada una de sus comunidades? Quisiera tal vez que nos elaboraran un poquito sobre ese tema. Sí, buenas, de vuelta. Creo que las luchas son similares en todos los pueblos. Lo que sucede es que no todos los pueblos tienen las mismas particularidades. Eh, o sea, el pueblo Bribri tiene una forma de organización y los demás pueblos pues tienen una diferente. En este caso, para nosotros es difícil la resistencia cuando los pueblos no tienen su organización propia, digamos, aquello que nos da la fuerza para poder seguir resistiendo es organizarnos propio. Y esa organización propia es también pues un ente dentro del territorio que se fortalece y que tiene una forma de ver el mundo totalmente distinta a lo que son las corrientes occidentales y de gobierno y todo esto, ¿verdad? Yo, por experiencia, pues he visto que muy pocos son los pueblos indígenas que tienen una organización propia, consolidada, trabajando, pues con sus gente, que abarque el pueblo, ¿verdad? Y que haga trabajos en el territorio. Entonces, eso nos dificulta el poder seguir adelante. Aún así, pues nosotros trabajamos con algunos pueblos que de alguna manera se organizan y que tenemos una misma visión. Por ejemplo, el hecho de recuperar las tierras eh, no es una visión que es solo nuestra, es una visión que yo sé que es de la mayoría de los pueblos indígenas, pero no todos los pueblos pues tienen esa valentía y esa fuerza para ir a recuperar sus tierras, sobre todo ahora cuando eh, diría que la violencia y todo esto que se movía en contra de la recuperación de tierra y aquellas personas que estaban defendiendo su derecho a la tierra, este, todos estos movimientos y organizaciones inclusive ahora son más fuertes, creemos que están más organizadas, hay más dinero, todo ese tipo de cosas cada vez van dificultando más todo pues el proceder, diría, de cada pueblo. Y esto se ha visto también en el gobierno, porque a la par de que el gobierno
no hace nada. Lo dije anteriormente, viene con proyectos, han venido proyectos tipo Red Más, ahora los proyectos PAF, anteriormente los proyectos de pues todo esto que tiene que ver con los bonos de carbono y todo esto que el Estado utiliza todos estos dineros, pues desde la visión nuestra es para dividir los pueblos, porque el dinero es una excelente forma de dividir los pueblos y a la par de eso también ciega el pensamiento de muchos compañeros indígenas que no se preocupan por fortalecer su organización propia y más bien se ocupan de llevar a cabo proyectos y proyectitis y todo este tipo de cosas que más bien fortalece el paternalismo y la instrumentalización de los indígenas y que a la par de eso pues seguimos sin fortalecernos como pueblos en nuestras organizaciones propias y todo lo que tiene que ver con los elementos propios de los pueblos. Muchas gracias. No sé si don Byron quiere referirse a este tema. Sí, de hecho, se me vino a la mente un poco cuando hiciste la pregunta, eh, la solidaridad que hay entre pueblos indígenas. En el 2007, 2010, que estaba Terra luchando contra el proyecto hidroeléctrico de Iquis, eh, no se necesitaba incluso como tener una organización tan amplia, pero siempre que se solicitó, se hizo solicitud a compañeros de otros territorios que nos acompañaran en la lucha, nos acompañaron, hasta compañeros Noves, compañeros Bribris, eh, eso en el marco de la lucha contra el proyecto hidroeléctrico de Iquis. Eh, Cuando en el 2012 eh, se da aquí en Terra también un momento que se le llamó la lucha por la educación, un momento donde hubo una confrontación violenta aquí entre los indígenas y las personas no indígenas que venían a agredir. Eh, Justo después de que sea el acto de violencia, a las horas después ya teníamos amigos de diferentes lugares aquí acompañándonos. Eh, entonces, creo que como pueblos indígenas tenemos muchas cosas que nos unen, que a veces no necesitamos como organizarnos tantísimo porque todos los territorios estamos viviendo como lo mismo, ¿verdad? Entonces, como que siempre estamos alerta a qué está pasando en un lugar, eh, eh, digamos, en otros territorios. Nosotros tuvimos una escuela, por decirlo así, eh, muy grande que fue la lucha eh, por la tierra que empezó Salitre. Eh, y recuerdo que estábamos en Curré en una reunión de la coordinadora eh, y en ese momento se nos da aviso de que en la comunidad de Cebror estaba habiendo un conflicto por tierras, en Cebror de Salitre, ¿verdad? Eh, y entonces nos dirigimos hasta Cebror y ahí permanecimos casi una semana acompañando porque fue momentos de mucha tensión y para nosotros ver esa resistencia y ver la forma como iban recuperando eh, después de Cebror, pues, vinieron más, ¿verdad? Entonces, cómo iban recuperando sus tierras, para nosotros fue toda una enseñanza. Eh, por decirlo así, aprendiendo, viendo lo que estaban haciendo. Sin embargo, eh, a través de la coordinadora a veces nos encontramos, conversamos, también nos hemos organizado para apoyar, eh, eh, no sé, diferentes acciones que se van a hacer en los territorios. Y, y es así como nos hemos ido tratando de organizar un poco, ¿verdad? Más que todo como para hacer esa red. Eh, Sin embargo, comparto totalmente con lo que dice Lesner. Eh, Necesitamos a lo interno, definitivamente de cada territorio tener nuestra propia forma de organizarnos y de gobernarnos. Eh,
¿qué pasa si en algún momento, y esto es lo que siempre yo le digo a los compañeros y a las compañeras, qué pasa en algún momento si las personas de afuera no nos pueden acompañar? Nosotros tenemos que tener la fuerza para resistir y para afrontar a lo que venga. Entonces, digamos, se ha avanzado, se necesita seguir avanzando en las organizaciones propias, pero a nivel por lo menos eh, Salitre, Chinaquichá, Térraba, Cabagra, que participamos en la coordinadora, ahí nos ponemos al tanto de qué está haciendo cada territorio, ¿verdad? Entonces, esa ha sido una forma, eh, pues, de hacerle frente, ¿verdad? A todo esto que se nos ha venido y, y bueno, esa es la forma en que yo lo veo. Ujú. Muchas gracias. Usted se refirió, Byron, a lo negativo que ha sido la Asociación de Desarrollo y las acciones que ha tomado en el trabajo de ustedes o en la vida de ustedes. Yo les pregunto si esa es una realidad general en las comunidades indígenas, si las asociaciones de desarrollo juegan ese papel negativo, opositor a los derechos y las iniciativas de ustedes, o si hay asociaciones que de alguna manera funcionan diferente. ¿Es algo común a todas estas comunidades? Vieras que, por ejemplo, en Chinaquichá, ahorita son compañeros que fueron recuperadores los que están en la Asociación de Desarrollo. Entonces, por un lado, uno siente que pueden trabajar bien, ¿verdad? Eh, ya es cuestión de cada territorio de decir qué tal funciona esa asociación. Eh, Sin embargo, yo lo veo desde este punto de vista. Y esto es lo que siempre hemos argumentado. Las asociaciones de desarrollo son parte o sea, no son organizaciones propias, son parte, son parte del Estado, por decirlo así. Entonces, no son organizaciones propias. El simple hecho de para yo tener voz y voto, tengo que afiliarme, ya rompe, ¿verdad?, con todo lo tradicional. Eh, pero además de eso, eh, en la comunidad de Terra, el señor que ha sido presidente de la asociación tiene casi 30 años de estar ahí en la asociación como presidente de la asociación y es el que ha firmado, por ejemplo, firmó permisos para que el proyecto hidroeléctrico de Iquis entrara al territorio. Eh, Fue el que organizó gran parte del conflicto que se hizo en el año 2012 eh, por la lucha por educación. Eh, Él está totalmente en contra, ¿verdad?, de que fueran los indígenas quienes dieran clases en el territorio. Y siempre ha sido se ha mantenido en el poder, por decirlo así, de la Asociación de Desarrollo, porque él siempre ha sido fin a los finqueros, a las personas no indígenas. Eh, entonces, pasándome en el territorio de Terra, la asociación para nosotros ha sido eh, nefasta, si cabe la palabra, conflictiva, y ya sería cada territorio que evalúe cómo ellos sienten, ¿verdad? Que trabaja su propia asociación. Eh, Sin embargo, basándome aquí bueno, en eso que les dije en un principio, que las asociaciones nosotros no lo vemos como organizaciones tradicionales, pues ya para nosotros es algo que no calza con Mm. el territorio. Bueno, relacionado con esa pregunta y esa respuesta que ha dado, hay un comentario de Eduardo Bosa, dice, buenas noches. Dice, ¿qué tanto se da y cómo es el involucramiento de pueblos indígenas en puestos de gobierno nacional o municipal? ¿Qué opinan de esto como estrategia para luchar desde adentro? Ya ha dado usted, don Byron, un poco una respuesta a esto, pero no sé si usted o Lerner o María José quieren extenderse un poco con esa pregunta que hace don Eduardo Bosa.
Tal vez escuchar al compañero Lesner, ¿qué le A ver, parece? Lender, ¿qué le parece Y a a usted? María José también. Mira, nosotros, no estamos viendo esto porque tenemos pues más intereses más allá de eso. O sea, el interés puro en este caso es en cuanto, por ejemplo, lo que tiene que ver con la asociación de desarrollo es hasta cuándo va a estar la asociación de desarrollo, o sea, un brazo del gobierno en los territorios, ¿verdad? Esto, mientras esté, los territorios no van a poder desarrollar su autonomía, o sea, su propia política dentro de los territorios y armarse todo, ¿verdad? Administrativamente hablando, ¿verdad? Y todo esto. Y más allá de eso, pues jurídicamente, o sea, que las tierras sean dadas al pueblo, no como ahorita que pertenecen a un registro nacional que está a nombre de la ADI y que la ADI es la que la administra y todo esto. Pero en muchos casos se ha visto que lamentablemente siguen siendo del Estado y no del pueblo, que es lo que queremos. O sea, necesitamos una autonomía para poder desarrollar nuestra propia política económica, educativa, social, de salud, etcétera. Y en todos estos, muchas veces no estamos viendo el asunto de participar en la política externa porque muchas veces ha servido como distracción para nosotros participar y en muchos casos diría que lamentablemente compañeros con eh, un poco con unas bases no tan fuertes, terminan siendo arrastrados por las políticas de gobierno y más bien terminan jugando un rol totalmente contrario al mismo pueblo. Ya se han visto de personas que nosotros le llamamos en muchos casos malinches, que son personas de un mismo pueblo que más bien están promoviendo políticas en contra del mismo pueblo, ¿verdad? Y eso nosotros lo atribuimos al hecho de que no nos fortalecemos en nuestra autonomía administrativa y todo esto, en nuestra organización propia, y entonces no tenemos una base política para ahora sí decir, bueno, ahora sí, gobierno o Estado, conversemos bilateralmente en qué podemos ayudar o en qué no podemos ayudar, ¿verdad? Entonces, diría que estamos entonces enfocados en otro asunto y muchas veces no vemos desde ahí a si participar o no en asuntos de gobierno. Gracias. Voy a compartir una Eh, pregunta que, Permiso, don José, yo perdón, quería, sí, adelante, María sí, José, perdón. yo quería porque escuchando a los compañeros y desde mi lugar como persona que ha acompañado, ¿verdad? Yo creo que muchas veces de las personas no indígenas, ¿verdad? Y ya tenemos como un chip, una forma de ver el mundo. Y Lesner en su exposición hablaba también del paternalismo, ¿verdad? Y entonces a veces la gente dice, bueno, que el Estado se involucre con esto de proyectos o lo que sea. Eh, y también, por lo menos desde lo que yo he observado y que una, ¿verdad? Trata como de tenerlo ahí siempre, ¿verdad? Pendiente, pero justamente también el Estado logra entrar en procesos culturales y eso puede también desmovilizar, ¿verdad? Eh, y yo creo que cuando se trabaja y se acompaña a personas de territorios, creo que hay que tener una clave muy clara, que es la parte de la autonomía y la autodeterminación. No se trata también de cómo ir y esta relación que decía Lesner de cierto paternalismo, yo hago por vos, ¿verdad? Y creo que eso es como muy difícil de entender, tanto para organizaciones que no son indígenas, como para el Estado. A mí me recuerda mucho eh, más hacia los movimientos feministas y de las mujeres que en los años 90 hubo cierta movilización cuando ciertas perfiles de mujeres lideresas, ¿verdad? De los movimientos feministas fueron, digamos, les brindaron, les dieron unos puestos en la institucionalidad pública y cómo eso también implicó o tuvo un efecto de desmovilización en los mismos movimientos, ¿verdad? Que a veces pareciera que a lo interno se pueden hacer cosas, pero que también estás dejando de lado también como ese, ese tejido organizativo que al final se termina debilitando muchísimas veces. Entonces, a veces resulta tramposo
Y ahí hay que tejer muy fino, digamos, justamente para evitar caer en ese tipo de circunstancias cuando creemos que queremos más bien apoyar y al final terminamos, ¿verdad? Con nuestra visión de que no aporta y más bien debilita esa autonomía y esa autodeterminación. Gracias, María José. Les comparto una pregunta que hace Mar Castillo Quiroz. Dice, buenas, tengo una consulta leyendo el artículo de Delfino. Se refiere a que se hizo un anuncio de este foro que estamos teniendo en el medio digital de Delfino. Dice Mar, cuando una comunidad vive bajo amenazas durante tanto tiempo, ¿cómo se diferencia entre una reacción individual al trauma y un fenómeno de trauma colectivo? No sé qué pueden comentar ante eso. No sé si María José, que ha trabajado de la psicología social, estos temas, Byron o Lesner quisieran comentar en cuanto a eso de esta, digamos, dualidad entre trauma individual y trauma colectivo. Bueno, yo no soy el experto en psicología, pero sí puedo decir que eh, mucho de lo que hemos vivido, diría que es ya un asunto colectivo, ya una acción que se ha promovido en contra, la violencia o en contra de las personas recuperadoras, muchas veces va más allá a la afectación meramente a las personas recuperadoras, sino al pueblo en general, ¿verdad? Cuando, cuando nosotros recibimos burlas por nuestras ceremonias o por realizar nuestras ceremonias o por realizar nuestras prácticas, no se están burlando de la organización en sí o de las personas que participan ahí, se están burlando de todos, ¿verdad? Y en este caso, por ejemplo, mucho de la violencia que viven los pueblos se ha normalizado y se ha normalizado de manera general, o sea, todos. Y todos vivimos en en un trauma psicológico de todo este tipo de cosas, porque de ahí no, no solo, por ejemplo, si hubiera amenazas de muerte, no me están amenazando solo a mí, sino a mi familia, a mis allegados, a los de la organización, en fin, a un grupo de personas que están cercanos a mí, pues de alguna manera, pues es colectivo, ¿verdad? Todo esto es colectivo y está claro que cuando se han asesinado personas defensoras de derechos y de pueblos indígenas y todo esto, eh, es una estrategia, pues una de las mejores estrategias que utilizan el Estado para eh, matar una cultura, ¿verdad? Cuando por ejemplo, se asesina a una autoridad tradicional. No solo se está matando la autoridad tradicional como persona física, sino como persona de conocimiento que tiene mucho que enseñarle a su pueblo y que forma parte tal vez de un rol importante en la espiritualidad, en la cosmogonía de ese pueblo y que al final termina afectando a todos. Entonces, todo es un asunto colectivo. De hecho, nosotros defendemos mucho el asunto colectivo, el derecho colectivo y demás, porque no somos como un asunto individual. Y pues más allá nosotros tenemos otras explicaciones espirituales como es el asunto del clan, en el caso de los bribris, que muchas veces el clan es un grupo familiar, que no solo es mío, sino somos un grupo. Entonces todo esto se traduce en un asunto colectivo, ¿verdad? Y yo creo que también es relacionado a todo esto del trauma psicológico que hemos vivido por años, por la violencia que vivimos día a día. Gracias. Sí, muchas gracias a Lesner. Es una muy buena pregunta porque también, a veces una también se formó en, ¿verdad? En un pensamiento occidental y no quisiera como utilizar términos que vienen de estas formas, pero que sin duda, digamos, hay algunos conceptos como el trauma psicosocial y que sin duda la violencia racista constante y sistemática tiene un efecto, ¿verdad? En los seres humanos y que esos efectos también se van a ver dependiendo de
de los pueblos, las colectividades, ¿verdad? Y cuando tal vez con lo que dice Lesner de no hacer tanto esa separación entre lo individual y lo colectivo, que justamente al final y al fin y al cabo es esa red, ¿verdad? Ese tejido comunitario lo que se está lesionando, eh, y que sin duda tiene un efecto no sé, pues ahí los compañeros lo pueden como, ¿verdad? Comentar más, pero en términos de identidad, de quién soy, de cómo me posiciono, ¿verdad? Y hasta es una forma también, de nuevo, de seguir lacerando, ¿verdad? Y despojando a las personas de los pueblos de sus propias identidades y su derecho, ¿verdad? De nuevo, hasta la autodeterminación, tal vez desde estos otros lugares, la identidad, la cultura, ¿verdad? Y quién soy en el mundo. Ujú. Relacionado con ese tema que se ha mencionado, la autonomía y la autodeterminación y la importancia de que estas luchas sean fundamentalmente llevadas adelante por las mismas comunidades que están sufriendo esta violencia racista histórica de siglos y que actualmente se manifiesta de las maneras como nos han comentado. También es cierto que hay sectores externos a las comunidades indígenas que se identifican con estas luchas, que las apoyan y que tienen también una participación y una conciencia de este problema. Entonces yo les quisiera preguntar, ¿cómo ven ustedes esta participación o este apoyo o estas posibles alianzas con sectores externos a sus comunidades, pero que comparten eh, eh, que comparten el dolor por esa violencia racista y que tratan de poner de su parte para que esto cambie? Me refiero a grupos en las universidades, grupos comunitarios, grupos políticos de diferente tipo. ¿Cómo cómo ha evolucionado esa solidaridad de sectores externos a las comunidades indígenas y qué papel está teniendo y puede tener en estas luchas? Este, bueno, ahí voy a mencionar un poquito. Eh, la verdad, lo primero que puedo decir es, pues, agradecerles totalmente, de verdad, a esos de diferentes sectores que nos han apoyado. Eh, yo he estado involucrado ahí un poco, más o menos desde el 2010 hasta la actualidad. Eh, y siempre hemos tenido el apoyo de sectores universitarios, de colectivos, eh, hay compañeros de sindicatos que nos han apoyado, personas individuales, eh, y realmente uno valora, sabe que no está solo, digamos, y que el mensaje también ha llegado. ¿Y por qué es importante? Eh, de hecho, los zapatistas decían que la geografía es caprichosa, porque el cantón más cercano a nosotros, al territorio de Salitre, Cabagro, Jarrás, Terra, Boruca, el cantón de Buenos Aires, hay estudios que dicen que es el cantón más racista a nivel nacional. Y entonces, ir a Buenos Aires, hacer algún trámite, eh, es bastante duro, digamos, para la comunidad indígena. Eh, y más en el caso de nosotros, que siempre nos dicen, trae la carta de la Asociación de Desarrollo, porque ellos saben que la Asociación de Desarrollo está en contra de todas las recuperaciones de tierra, ¿verdad? Pero además de eso, cada vez que pasa una situación de recuperación de tierra o algún tema, ya incluso no relacionado con, eh, con, con tierra, sino con cualquier tema indígena en una red social, uno se pone a ver todos los mensajes y uno conoce a cierta gente de Buenos Aires que opina y toda la opinión es, eh, digamos, en contra de los indígenas, ¿verdad? Que son vagos, que para qué quieren tierra,
que no la trabajan, bueno, todo en contra de los indígenas. Y uno dice, pucha, hemos encontrado más apoyo en sectores que están fuera por ejemplo, ese círculo cercano acá a los territorios y los hemos encontrado afuera. Este, y nos han apoyado, nos han escuchado, han venido, han visto por qué luchamos, por decirlo así, y se han solidarizado con nosotros. Entonces, hemos aprendido y ellos han aprendido de nosotros. eh, y yo creo que siempre que sean un marco de respeto, eh, pues serán bienvenidos y definitivamente hemos estado agradecidos. Como les decía, cuando fue aquí el conflicto en el 2012, porque de hecho ahorita estoy en las instalaciones donde fue el conflicto en el 2012, la lucha por educación, eh, no había, eso fue como en horas de la mañana. No había terminado el día cuando ya teníamos aquí grupos de estudiantes de la Universidad Nacional y de la Universidad de Costa Rica. Y teníamos compañeros de otros territorios acuerpando la lucha por educación. Eh, Tuvimos compañeros, recuerdo, de sindicatos, William, que nos acompañó aquí muchas veces. Y entonces, como les digo, de parte mía siempre es el mayor agradecimiento pues hemos aprendido mutuamente. Y nada más un anuncio así rapidito. Para octubre la coordinadora actividad en San José. Todavía no hay muchos detalles, más adelante vamos a sacar más información, pero una de las cosas es precisamente poder encontrarnos con diferentes sectores y hablar de lo que está pasando también, no solamente en los territorios, sino a nivel nacional. Gracias. No sé si Lesner quiere referirse a este asunto de la solidaridad o la cooperación o la interacción con grupos que apoyan desde afuera. Sí, bueno, nada más decir que agradecerle a cada uno de los que se han acercado, pero también en un punto que concuerdo con el compañero Byron es en el hecho de que hay mucho por trabajar en cuanto al respeto a las culturas indígenas. Creo que en eso sí nos hace falta mucho. Hay mucha gente que cree que tal vez por una acción noble vino y ayudó a los pueblos, pero muchas veces esa acción noble más bien está haciendo una afectación directa para ese pueblo, ¿verdad? Muchas veces el hecho de preguntar y todo esto se traduce en el trabajo en el marco del respeto. En eso sí yo creo que hace falta bastante, eh, porque muchas veces yo creo que lamentablemente desde el Estado, y eso muchas veces hay personas no indígenas que quieren ser aliados y todo esto, pero se ha tomado como que estas acciones son buenas, ¿verdad? Muchas veces desde el Estado vienen proyectos, por ejemplo, y que te dicen beneficiar a la comunidad, pero si usted hace un análisis profundo de qué son esos proyectos para los territorios, más bien son dañinos. Entonces ahí pues yo diría que hay mucho que trabajar, pero a la vez pues sí, por supuesto que sí, agradecemos a todas las personas que se han acercado y, y pues yo creo que dar un mensaje de que sigamos tratando de no romantizar, folclorizar y bueno, si así se pronuncia esta palabra, las culturas indígenas. Hay otras acciones que pueden significar una acción más productiva para los pueblos, o no sé, tal vez más, diría que más sustantiva para los pueblos. Entonces, pues ahí seguimos trabajando en eso. Gracias. Antes de leer un par de preguntas adicionales de Mar Castillo, quisiera sobre este mismo tema de la relación con sectores externos a las comunidades indígenas,
preguntarle a María José, porque sé que has trabajado mucho con comunidades indígenas, cómo percibir la actitud o la disposición en el medio de las universidades públicas hacia este tema. ¿Qué autocrítica o crítica positiva tendrías con respecto a eso basado en tu experiencia? Ok. eh, bueno, yo creo que hay que empezar, ¿verdad? Pensando en que la universidad, siempre hablamos de la universidad o las universidades, pero la UCR, la UNA, y cada una es ¿verdad? Es un mundo y son muy, muy heterogéneas, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay sectores que tienen más claridad, otros, ¿verdad? Dentro de una universidad no es así. Yo creo que también hay que reconocer, bueno, muchas críticas a la universidad, sin duda. La universidad también tiene un origen, ¿verdad? De una institución que tal vez no lo decimos tan a menudo, pero es una institución conservadora que tiene una forma, ¿verdad? Muy, a veces muy rígida de hacer el conocimiento, que es una institución, ¿verdad? Las formas de hacer academia suelen ser muy verticales dentro de la misma universidad, de un supuesto saber que de ahí excluye muchos conocimientos, muchos saberes, inclusive que se hace esa distinción entre lo que es un conocimiento y un saber, uno es más peyorativo que el otro, bueno, uno es peyorativo, el otro no. Y yo creo que eso de ahí se juega muchísimo a lo interno y fuera, digamos, en esa relación de no solo con los pueblos originarios, sino también con las mismas comunidades. Y en eso creo que de forma muy autocrítica hay que seguir haciendo, ¿verdad? Y sosteniendo un trabajo, ¿verdad? En ese tipo de formación, sobre todo cuando hablamos de, ¿verdad? De relacionarnos con pueblos, hay que hacerlo desde el marco del mayor respeto, ¿verdad? Que eso implica, como decía Lesner, no estar romantizando ni tampoco el lado contrario. Yo creo que ahí hay como mucho trabajo que hacer y esto en términos más como del vínculo ético, ¿verdad? Pero a la vez también la universidad en sus formas más administrativas y burocráticas de cómo administramos, por supuesto, los recursos que son fondos públicos y que por supuesto hay que tener una cautela y transparencia total, pero que también muchas veces una quisiera poner a disposición y que también hay unas cuestionamientos alrededor de eso, ¿verdad? Que también, o inclusive tiempos que a veces terminan siendo, ¿verdad?, como un obstáculo en ese sentido. Hay realmente como muchas capas en relación a eso, también en términos de la investigación, ¿verdad? Y de nuevo, con cualquier comunidad, pero con más razón en las comunidades indígenas estar muy pendientes de no estar haciendo extractivismo, las tesis, los proyectos de investigación pueden caer fácilmente en eso, inclusive en la acción social, ¿verdad? De nuevo, con lo que decía Lesner, vos podrías llegar con, ¿verdad? Y hasta eso, cuestionarse el rol, ¿verdad? Esta cosa de la supuesta nobleza, de, o sea, no vamos a salvar a nadie, por dicho, no tenemos esa tarea porque es que nadie puede salvar a nadie, sino procurar hacer un trabajo en conjunto, un trabajo, ¿verdad?, colaborativo eh, y estar muy pendientes de la forma en la que nos estamos vinculando, ¿verdad?, que quede como muy claro, porque di la universidad, bueno, yo me formé y he trabajado en la Universidad de Costa Rica, que es realmente de la que podría hablar pero con este deber que tenemos, ¿verdad?, de poner este conocimiento a favor de las comunidades, yo creo que ha metido muchísimo, por decirlo más así, pero ha cometido muchos errores, ha metido mucho las patas, ¿verdad? En extraer, en tomar, en yo te doy esto y te voy a salvar, y son errores, ¿verdad? Que de nuevo las claves están en siempre respetar la autonomía y la autodeterminación. Y si eso no está pasando, hay que pausar y hacerse alguna pregunta y reflexión, eh, porque sí, definitivamente yo creo que la autocrítica de ahí es muy importante. Es lo que nos va a ayudar, porque si no, si no, no hay manera de hacerlo mejor. Y bueno, también eso.
ahí también dentro de la misma universidad se disputa un modelo, ¿verdad? Y hay tensiones, ¿verdad? Y hay preguntas y hay mucho desconocimiento, aunque quisiéramos pensar que no, en la universidad hay mucho, mucho desconocimiento, ¿verdad? Y sobre todo en esta materia. Una de las cosas que trabajamos en el proyecto, y bueno, Lesner lo sabe, pero inclusive en la formación en derecho, que era una de las cosas que, bueno, allá en el sur nos decían bastante, ¿verdad? O sea, no hay, y sabemos que hay un nudo problemático muy fuerte en la parte de cómo están saliendo los jueces, los abogados, porque de verdad que el poder judicial se ha instrumentalizado, se ha utilizado, la violencia ha mutado, digamos, a utilizar el poder judicial como una manera también de seguir violentando a los pueblos y de no hay, ¿verdad?, un curso en la Facultad de Derecho sobre derecho indígena, porque eso no pasa, porque no ha habido una pregunta alrededor de eso, o preguntas ya, yo sé que ya ha habido porque se han colocado, pero una acción, porque es tan difícil, ¿verdad? Y a veces como esto, como que usted quisiera sacarlo y hay muchas trabas y muchas cosas alrededor de eso, cuando sabemos que es un nudo problemático, o sea, realmente es un problema que los jueces, que los abogados, que los defensores no estén sabiendo y conociendo la ley indígena, ¿verdad? Y aplicándola. Entonces, de hecho, todo esto de la usurpación de tierras muchas veces son ventas, que eso es ilegal, ¿verdad? Y eso se dio. Y ahí pasaron profesionales que salieron de las universidades públicas. Claro. Bueno, voy a pasar a compartir las preguntas de Marc Castillo Quiroz. Ella hace dos intervenciones. En una dice que escuchándolos, se pregunta, ¿cómo se evita que la necesidad de preservar la unidad de una comunidad termine invisibilizando las voces disidentes o las personas que tienen una posición diferente dentro de la misma comunidad? Creo que esta pregunta atañe al tema del disenso dentro de las mismas comunidades. ¿Cómo se maneja eso desde la perspectiva de la autodeterminación y la autogestión en las comunidades indígenas, esos disensos o esas diferencias dentro de la comunidad? Y la última pregunta que dice Mar, ya que ya es la última, dice, ¿cómo se mide que una comunidad realmente esté ejerciendo autodeterminación? ¿Es suficiente con que pueda tomar decisiones o también necesitamos que tenga las condiciones materiales para poder llevar esas decisiones a la práctica? Entonces son dos preguntas, una relacionada con los disensos o las discrepancias que puedan surgir al interior de una comunidad indígena, y la otra, que cómo se mide si una comunidad realmente está ejerciendo autodeterminación. No sé quién quiere abordar alguna de esas preguntas. Yo podría abordar la última, desde lo que podría decir yo, ¿verdad? El asunto de la autodeterminación, pues es un asunto muy amplio y tiene que ver con muchos elementos, digamos, en este caso con el asunto de la tierra como espacio, el asunto de la política propia, eh, y en primer lugar todo lo que tiene que ver con la cosmogonía, la espiritualidad del pueblo. Y de ahí pues todos los demás temas, salud y demás. Pero no podemos hablar de autodeterminación, por ejemplo, si no tenemos como mínimo un acceso a la tierra. En este caso, por ejemplo, ahorita no lo tenemos. Hay momentos en donde uno se pregunta muchas cosas que al final y al cabo terminan dándonos la razón cuando decimos que entonces la tierra no es de los pueblos, ¿verdad? Y es en el punto específico que a veces hacemos acciones y por ahí aparecen personas que interponen un recurso de amparo y pues en palabras sencillas la sala cuarta dice que sí, que los indígenas no tienen derecho de hacer esas acciones porque esas tierras están a nombre del Estado. Entonces la única que puede hacer esa acción es el Estado. Entonces uno se queda preguntando, pues entonces la tierra es del Estado, no es de los pueblos indígenas. Y es ahí el punto base que hemos peleado, que nuestra tierra sea nuestra, en primer lugar de la comunidad, para que podamos desarrollar una autodeterminación. Luego, no tener influencias del Estado ni influencias de personas no indígenas, ¿verdad? Se daba en algún momento que como había muchas tierras
que estaban en posesión ilegal. Entonces, todas esas personas muchas veces participan en la comunidad y tienen otra visión de mundo, tienen otra cosmovisión. eh, Incluso ahí viene el tema de la religión, ¿verdad? Que tienen una religión occidental y que por lo general utilizan esta religión como algo más allá o superior a la espiritualidad de los pueblos, y entonces empiezan a operar diferente, y entonces ahí jamás había autodeterminación. Entonces todo eso tiene que sanearse para que pueda eh, haber una autodeterminación. De hecho, el relator James Anaya, en aquellos años, ¿verdad? El relator especial de los derechos de los pueblos indígenas, dijo claramente que para que el Estado pueda hacer una consulta sin vicios y de buena fe, primero debe haber un saneamiento territorial, que significa que el Estado, para hacer cualquier consulta de cualquier tipo, primero tiene que devolverle la tierra como mínimo, como una muestra de buena fe a ese territorio indígena. Cosa que no ha cumplido, pero aún así está la consulta, ¿verdad? Entonces ahí uno dice, si hay buena fe o no hay buena fe, bueno, eso que cada quien lo tenga ahí a su criterio para que vea cómo están las cosas ahora con el Estado. Y si no hay ni siquiera eso, entonces ¿cómo no podemos hablar de autodeterminación? Porque como ya lo dije, hay otros elementos que tienen que ver en esto y que todos esos elementos diría que ahorita están y entonces no tenemos, no podríamos hablar de autodeterminación en este caso. Eh, con la otra pregunta, pues no sé si cómo podría pues, responderla, porque en el caso del pueblo bribri, mucho se basa en lo que es las reglas culturales y eso tiene que ver con su política y con su salud, con su economía y con todo, ¿verdad? Y muchas veces diría que las opiniones que hay en esos pueblos se reducen a una opinión colectiva, nada más sobre algo y que solo existe una opinión colectiva y que pues muchas veces única. En este caso, pues puedo decir como cuando se hacen las actividades culturales o se toman las políticas, tiene que ver algo. Por ejemplo, el pueblo bribri es un pueblo bribri matrilineal y que todos los miembros del pueblo bribri tienen un clan y que no hay otra forma de ser parte del pueblo bribri. Si usted pues simplemente es una persona que no cumple esos, no sé si requisitos, bueno, yo creo que es otra palabra, pero si usted no cumple eso, pues simplemente no sos parte de ese pueblo. Entonces, digamos, no puedo inventarme ahí que hay otra forma de ser parte del pueblo bribri. Solo existe una. O, por ejemplo, cuando nosotros hemos dicho que ahora se hay programas de estos, ¿cómo es? De pago por servicios ambientales. Y mucha gente opina que sí, que no, y que es que el ambiente, que protegemos y que no sé qué. Lo cierto de eso es que desde la espiritualidad bribri no se comparte el hecho de que tengamos o que nos tengan que pagar para cuidar a nuestra madre, un ser espiritual que tiene mucho que ver en nuestra espiritualidad y en nuestra vida cotidiana y nuestra forma de ver el mundo y todo esto. Entonces, muchas veces hay opiniones de una u otra forma, pero lo cierto del caso es que espiritualmente y como parte de las reglas culturales del pueblo bribri, solo existe como una sola opinión de algo muchas veces. Entonces, eso en cuanto a esa parte. Lo demás sí hay muchas cositas diferentes, pero siempre terminamos como a un punto en común. Entonces, pues no sé si lo respondí, pero por ahí va más o menos como la forma que vemos nosotros el mundo y cómo nos pues operamos en nuestra propia política. Claro que sí, muchas gracias, Lender. Byron, quiere referirse a esto, ¿verdad? Sí, a esa pregunta, es que precisamente a veces el idealizar y romantizar a las comunidades indígenas nos meten a todos dentro de un mismo saco, ¿verdad? Entonces,
ya Lesner lo mencionó, cada comunidad indígena tiene su forma de organizarse, sus tradiciones, eh, y al igual, digamos, las comunidades indígenas, al igual que cualquier otra comunidad a nivel nacional, eh, pues tiene sus diferencias a lo interno. Hay gente que opina de una forma, hay gente que piensa pues diferente. Eh, donde definitivamente hay cosas que no caben. Por ejemplo, hay gente dentro de los territorios que está en contra de las recuperaciones. Eh, ¿Por qué están en contra? Porque precisamente, bueno, ya Lesner lo habló, eh, digamos, o tienen ese chip, aquí nosotros le decimos occidentalizado, ¿verdad? Eh, y, y pues estas opiniones no calzan incluso dentro del marco jurídico que protege a los territorios, ¿verdad? Entonces hay opiniones que, que se dan, digamos, que simplemente son inviables, se las pueden tener la gente, pero eso va totalmente en contra de nuestra comunidad. Eh, Hace poco incluso un abogado, que es abogado de la Asociación de Desarrollo, decía que incluso había que pagarle a los finqueros, porque bueno, la ley es clara, ¿verdad? La ley de 1977 dice que los finqueros que están después del 77 son eh, propietarios de mala fe. Entonces no hay que pagarles. Lo que tiene que hacer el gobierno es expropiarlos. Sin embargo, esta persona se inventó que desde el 93 hay un decreto y que entonces no se tiene que tomar desde el 77, sino desde el 93, de 1993. O sea, estos son cosas, y mucha gente aquí lo repite dentro del territorio, y son cosas totalmente engañosas, ¿verdad? Entonces a veces, como les digo, caemos en esa idealización y romantización de que las comunidades indígenas ahí todas tienen que tener la misma posición. No, como le digo, al interno hay ciertas diferencias, pero está muy marcado en aquellos que defienden el derecho indígena y en aquellas otras personas que están con sus intereses en finqueros o, como aquí lo estamos viendo, en proyectos externos. No están por el bien de la comunidad. Entonces, pues con esto nada más quiero decir que sí hay diferentes opiniones, se pueden respetar, pero siempre y cuando no sea como, más bien como para acabar contra con nuestra cultura y nuestra tradición indígena. O sea, y bueno, así rápidamente lo menciono también. Nosotros tenemos un juego tradicional que se llama el toro y la mula. Se venía jugando y durante algunos años se dejó de jugar. Y esto se hizo porque muchas personas veían ese juego tradicional como algo malo. Ahora los jóvenes lo han vuelto a retomar, ¿verdad? Y es algo que se identifica con nuestra lucha, que nos ha ayudado a reivindicarnos en nuestras luchas. Pero más bien la pregunta, ¿es respetable aquellas opiniones que quieren acabar con nuestra cultura, y en este caso con nuestra cultura terra o nuestra cultura brora? Muchas gracias por sus intervenciones con respecto a estas preguntas. Vamos llegando ya un poco al final de este foro. Hay una pregunta que hace Eduardo Boza también. A algo de eso ya ustedes se refirieron, y él pregunta en el sentido de cómo las organizaciones en pueblos indígenas hacen un balance entre la hospitalidad y influencias positivas externas y defensa contra las influencias negativas. ¿Qué opinan de esta situación? No sé si quieren referirse a eso, de qué manera, cómo manejan o discriminan ustedes cuando llegan influencias externas, eh, qué es positivo, qué es negativo, y cómo manejan esa dualidad, digámoslo así, es lo que pregunta Eduardo Boza.
No sé si Lesner quiere referirse a eso. Ya han hablado algo de esto a lo largo del foro. ¿Mm? Bien, yo tenía una última pregunta para Lesner y Byron, y algo de eso también han discutido ustedes. Es con respecto al papel que está jugando el sistema educativo costarricense al interior de las comunidades indígenas en el contexto de estas luchas que ustedes están dando. ¿Qué, qué papel ven ustedes que está desempeñando el sistema educativo costarricense eh, en este contexto de luchas que ustedes están llevando adelante? Si es un sistema que aliena, que aleja de las tradiciones y el sentimiento comunitario indígena, si es un sistema que apoya en alguna medida, si son las dos cosas, ¿qué nos podrían comentar con respecto a la percepción de ustedes del sistema educativo formal costarricense en sus comunidades? Eh, bueno, para nosotros diría que es como tal vez un asunto así como en puntos sencillos. El sistema educativo ha jugado un rol totalmente negativo desde tiempos y tiempos ya de décadas, ¿verdad? Mencionar acá, ¿verdad? Desde que empezó el sistema educativo, se oprimía a las personas indígenas a no hablar su idioma, a no practicar, inclusive pues se sabe de docentes que eran personas religiosas que inducían y oprimían y violentaban a personas indígenas para que se metieran en corrientes religiosas, en prácticas diferentes y pues todo este tipo de asuntos. Eso no ha cambiado mucho, simplemente tal vez ha mutado un toquecito, diría un poquito ahí. Por ejemplo, es sencillo saberlo porque en el sistema educativo, al menos en el territorio, las clases de lengua y cultura se dan en pocas lecciones y en otras materias hay más lecciones de esto. Además, se quiere encasillar a que una clase de cultura se dé, por ejemplo, en un aula con materiales totalmente ajenos a la cultura. También se quiere también encasillar el asunto de la enseñanza de la lengua, en este caso, bueno, el idioma bribri, más bien, eh, utilizando una metodología pues ya que viene del gobierno, entonces nada que ver, totalmente salido fuera de la realidad y peor aún pues no solo eso, hace poco por ejemplo y que es de mi conocimiento hace muy pronto, desde el movimiento, digo yo, desde el Ministerio de Educación Pública, se promovía un programa que se llamaba algo así como Jesús para los niños, ¿verdad? Y que quería aplicarse en las escuelas y colegios del territorio. Cuando nosotros hemos dicho sobradas veces que la religión ha sido una de las principales causantes del genocidio de los pueblos indígenas y de la forma más estratégica que ha tenido el Estado para matar nuestras espiritualidades, nuestra cosmogonía. Entonces, imagínense que en el 2026 el Ministerio de Educación Pública promueve un programa de índole religioso en los territorios indígenas, solo para que usted pueda dimensionar la gravedad que es el sistema educativo en los territorios indígenas, ¿verdad? Y además de esto, en algún momento se dio que los pueblos indígenas íbamos a trabajar en decretos que se iban a aplicar en los territorios y que yo participé, por ejemplo, en uno de esos y que de repente nos dejaran en visto, como dicen ahora popularmente, y de repente ya salieran con un decreto distinto. Es claro, por ejemplo, las diferencias que han habido entre el decreto educativo 22.072 al decreto 38.701, ¿verdad? En que le quita
mucho a los pueblos, de lo que tenían los pueblos indígenas. Y esto pues es muy grave. Entonces, si estamos en el 2026, donde se supone que el Estado tendría que tener una visión totalmente distinta en cuanto a educación en los territorios, no lo tiene. Y eso no es, eso simplemente son algunos ejemplos, bueno, que tenemos aquí en el territorio, pero para nosotros, pues simplemente ha sido nefasto y una de las formas principales de acabar con una cultura. Muchas gracias. No sé, Byron, si quiere referirse a esto, vamos ya cerrando con el foro. Eh, sí, bueno, yo creo que definitivamente nosotros no podemos, por decirlo de esta forma, atenernos al Ministerio de Educación Pública si queremos mantener nuestro idioma y la cultura. Eh, Como lo mencionaba Lesner, se dan lecciones de lengua y cultura en las escuelas, pero eso es como para maquillar ahí, ¿verdad? Como que estamos haciendo algo, pero no es suficiente. Eh, la revitalización que yo he visto en el pueblo, eh, por ejemplo, hubo un tiempo que casi no se veía vestimenta tradicional, ahora se está viendo más. Eh, ha venido como de iniciativas propias de la comunidad. La revitalización del juego, este tradicional, el toro y la mula, eh, que les decía, también ha sido por iniciativas eh, de personas de la comunidad. Eh, se están dando avances en, en el idioma, se han dado clases, pero como, digamos, fuera del Ministerio de Educación. Eso lo ha hecho como aquí personas de la comunidad. Entonces, definitivamente, digamos, más bien en su momento, digamos, la educación externa fue la causante de muchas pérdidas en el idioma, y ciertas prácticas culturales que eran mal vistas, ¿verdad? Eh, bueno, mi abuela me comentaba cuando era prohibido hablar el idioma en las escuelas, ¿verdad? Entonces, eh, como del MEP se pueden decir muchas cosas, eh, pero en esto de en las comunidades indígenas definitivamente no es la que va a ayudarnos a revitalizar nuestras tradiciones y nuestra cultura. Muy bien, vamos llegando entonces al final de este foro. Yo quisiera darles la palabra para que hicieran un comentario de despedida a ustedes tres. Antes de hacer yo un pequeño cierre, empecemos quizá por María José, para que nos diga sus palabras de cierre. Bueno, no, agradecer de nuevo por la invitación y a los compañeros. Eh, realmente como personas no indígenas tenemos mucho que escuchar y aprender a escuchar, ¿verdad? Y revisar. Y eso no significa que no podemos, ¿verdad? También aportar desde el lugar en el que estamos. Y, y nada, muchísimas gracias de verdad por este espacio y todas las personas también que estuvieron escuchando y haciendo sus preguntas eh, alrededor de toda esta situación. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, María José. Don Lesner, sus palabras de despedida. Pues también agradecer la invitación, y pues por dar un poquito de lo que estamos viviendo en el territorio y pues también darles un mensaje de directo un poco positivo o bastante positivo, no sé cómo lo vean, eh, el- pues en el sentido de que como territorio Bribri de Salitre estamos trabajando, seguimos trabajando, fortaleciendo nuestras propias formas de vivir, nuestras propias formas de organizarnos, y todo esto pues que como pueblo tenemos que consolidarlo para poder pues seguir adelante en todo lo demás y que seguimos acá, más allá de verdad de todo lo que se habla de los pueblos indígenas, seguimos y que en algún momento cuando tengan la oportunidad de visitar un pueblo, pues el ser respetuosos tanto de aquí para allá como de allá para acá, pues se dé, eh,
Y en todo esto, pues también diría que estar atentos ante todo lo que es el Estado para los pueblos, porque pues definitivamente el Estado ha jugado un rol totalmente contrario, negativo, y pues en estos dos últimos años, al menos en estos últimos dos gobiernos, pues sencilla y llanamente han sido gobiernos que no les importa a los pueblos indígenas, y entonces pues ante eso necesitamos estar atentos y, eh, y pues en ese ambiente también necesitamos manos aliadas, solidarias, que puedan difundir toda la información al respecto de lo que sucede en los pueblos indígenas. Muchas gracias, Lender. Don Byron, tiene la palabra. Sí, bueno, muchas gracias, José María, por el espacio, a María José, eh, por las opiniones y por acompañarnos, a Lesner, a querido amigo Lesner, también un gran abrazo, y también pues agradecerle a todas esas personas que pasan pendiente y que se han solidarizado con nosotros en algún momento de las diferentes luchas que hemos tenido, porque no es solamente el tema de tierras, han sido muchas. Entonces, pues agradecerles nada más y, y siempre pues que sigan pendiente de lo que se están realizando en los diferentes territorios con diferentes resistencias, ¿verdad? Y nada más, nuevamente recuerdo que en octubre todavía no está la fecha, pero sí es una idea que se ha avanzado bastante. Nos podamos encontrar con los diferentes sectores sociales en San José y conversar eh, de primera mano, ¿verdad? Todo lo que está pasando en los territorios y en el país. Buenas Muchas noches. gracias. Pues bien, en nombre de la Alianza por una Vida Digna del Medio Digital Surcos y de las organizaciones que también apoyaron esta actividad, les damos las gracias a ustedes tres panelistas por sus excelentes participaciones y a todas las personas que han seguido nuestra transmisión y que la van a seguir posteriormente. Y así ha quedado muy evidente, ¿verdad?, que nuestro país vive situaciones de una violencia racista salvaje y totalmente inaceptable contra las comunidades indígenas, una violencia que se da con la connivencia y la negligencia de sectores políticos en el país y una violencia que pasa desapercibida para muchos sectores de la población, de manera que un objetivo de este foro ha sido poner en evidencia esa violencia racista y poner en evidencia lo valioso de las acciones de autogestión y autoorganización y movilización comunitaria en las comunidades indígenas en procura de sus derechos y de tener una vida digna. Nuevamente, muchas gracias. Este foro, igual que todos los foros de la Alianza por una Vida Digna, van a quedar en un video en el canal de YouTube de la Alianza por una Vida Digna. Es un foro que creo que vale la pena divulgarlo, comentarlo, discutirlo, compartirlo. Y en el chat están apareciendo los enlaces de YouTube, Facebook, Instagram de la Alianza por una Vida Digna. Así que de nuevo, muchísimas gracias a la panelista, a los panelistas, a las personas que nos han escuchado y que tengan todas y todos muy buenas noches.